Bienvenidos. Este video tutorial va a tratar sobre la base de datos en SQL Server y la configuración ODBC para un sistema DNS. Mi nombre es Alexander Benalcázar, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE para la asignatura de redes industriales. En cuanto al contenido de este video, vamos a tratar los objetivos de manejar una base de datos SQL, además una breve introducción para entenderlo, la configuración para crear una base de datos y finalmente una aplicación para entender de mejor manera el contenido de este video. En cuanto a los objetivos de este video, tenemos que vamos a explicar los conceptos sobre la utilización de base de datos utilizando el SQL Server. Además conoceremos las ventajas y su funcionamiento. Y finalmente realizaremos una aplicación para entender de mejor manera los conocimientos adquiridos. En cuanto a la introducción, tenemos que, para iniciar, el requisito para poder realizar este video tutorial es tener instalado el Microsoft SQL Server. ¿Qué es el Microsoft SQL Server? Básicamente el MySQL es un sistema de manejo de datos de bases de datos desarrollado por Microsoft, en donde el lenguaje de desarrollo que utiliza es denominado el Transact SQL basado en el estándar ASI. Este software es utilizado para manipular y recuperar datos DML, y es decir que nos ayuda a crear y definir tablas para luego trabajar con ellas mediante archivos DL. Además, el SQL puede ser configurado para utilizar varias instancias dentro de un mismo servidor físico. Es decir que utilizando MySQL podemos acceder a varias bases de datos sin necesidad de cambiar ninguna configuración, simplemente cambiando el servidor que tenga el mismo. Y ese es el logo del MySQL que tenemos que instalar. Cabe mencionar que existen muchas versiones, desde su primera edición, que es la 5.0, hasta la final, que es la 2014. Además, entre las aplicaciones de los sistemas MySQL, tenemos que en la actualidad se lo utiliza mucho en los sistemas de SCADA, ya que hacen las veces para manejar el sistema de gestión de las bases de datos y almacenan los datos que arrojan ciertas variables dentro de un proceso. Esta base de datos la utilizan muchos software dedicado al desarrollo de aplicaciones industriales, tales como WinCC de Siemens, FactoryTalk de Allen Bradley, InTouch y Visio CTEC. Y vamos a arrancar con la aplicación. Para desarrollar la aplicación vamos a utilizar una máquina virtual en donde tenemos instalado Microsoft XP. Para crear una base de datos es necesario que, como les mencionaba en un inicio, tengamos instalado el MySQL Server. Yo tengo instalada la versión 2005. Entonces para ello una vez instalado el programa, vamos a ejecutar el SQL Server Management. Además, aquí tenemos otras opciones que nos permiten manejar las diferentes bases de datos a medida de que nosotros necesitemos para algún requerimiento, alguna aplicación. En este caso, para el método más sencillo para crear una base de datos es utilizando el Server Management. Esperamos que se abra. Y listo. Como podemos observar, el primer aviso o ventana que nos despliega este programa se refiere a una petición que básicamente nos solicita conectarnos con un servidor. En este caso, existen varios tipos de servidores, como por ejemplo análisis de servicios para reportar servicios, ediciones compactas de SQL y servicios integrados.
pero en mi caso va a ser una base de ingeniería. Aquí tenemos el servidor, en este caso yo soy el usuario, entonces yo voy a ser el, el, el que va a utilizar esto, y finalmente nos pide una autentificación. En este caso, como estamos utilizando software Windows, vamos a dejarlo ahí y procedemos a conectar. Como podemos también observar en este pequeño mensaje que me aparece en la parte inferior derecha, nos indica que nuestro servidor de Microsoft está siendo utilizado. Además, tenemos en el entorno de programación de las bases de datos una serie de menús clásicas de Windows, como es la barra de tareas, una barra de herramientas donde podemos gestionar las diferentes bases de datos, y finalmente tenemos ya el entorno de la aplicación. Ahora tenemos varias pestañas dentro de lo que es la creación de base de datos. Tenemos en sí la pestaña que está en la base de datos, donde tenemos básicamente algunas configuraciones y los proyectos que nosotros vamos creando. Entonces vamos inicialmente a crear nuestra base de datos. ¿Cómo se lo crea? Haciendo clic derecho sobre la pestaña de bases de datos. Entonces ponemos crear una nueva base de datos. Al realizar esto nos va a aparecer una ventana donde nos aparece el nombre de que deseemos dar a nuestra base de datos. En este caso vamos a darle el nombre de tutorial. Y bueno, no hace falta que hagamos ninguna otra configuración. En cuanto a las opciones, tenemos que asegurarnos de que nuestra configuración de aquí esté en el servidor de default. O bueno, podemos elegir la gran variedad de de servidores que nos provee esta interfaz. Aquí también podemos ver en cómo se puede hacer la recuperación del modelo, la compatibilidad. Como estamos utilizando 2005, vamos a dejarlo ahí y no hace falta que configuremos ninguna otra opción. Finalmente, para finalizar, damos clic en OK y se ha creado nuestra base de datos. Listo, si damos clic en la pestaña de tutorial, la base de datos que creé ahora, nos vamos a dar cuenta que tenemos una serie de opciones las cuales podemos manejar dentro de nuestra base de datos. Tenemos, la verdad, muchas opciones en el manejo de la base de datos, y bueno, para arrancar es necesario que nosotros creemos una tabla. ¿Para qué? Para que ingresemos ahí los datos que nosotros deseemos ingresar en nuestra base de datos. Por ejemplo, damos clic derecho y ponemos crear nueva tabla. Entonces, siempre el primer dato que nosotros debemos de ingresar en nuestra base de datos debe ser un código de identificación para saber que estamos accediendo de manera correcta a nuestra base de datos, y además también para manejar un poco de lo que es este tema de la seguridad. Entonces podemos poner id num como primer dato. Vamos a poner lo que va a ser de dato integer y vamos a desenmarcar esta primera casilla para que nos asigne un número de identificación. Vamos también a configurar la parte de la especificación de identificación. Entonces vamos a poner que es un código de identidad. Vamos a poner que sí. Y se nos va a asignar automáticamente este campo como un código de identificación. Ponemos guardar y vamos a dar el nombre a nuestra base de datos tutorial. Ok, entonces hemos creado ya nuestra base de datos con nuestro identificador. Posteriormente, bueno, podemos crear otros tags para nosotros almacenarlo en nuestra base de datos, como por ejemplo podemos hacer control de velocidad de un motor. Entonces podemos poner el set point del motor, el cual puede ser de tipo float,
Desembarcamos esto y podemos también almacenar, ¿por qué no?, la velocidad actual del motor. Le vamos a llamar PB. También va a ser del tipo float y listo. Con esto basta y hemos configurado nuestra base de datos. Entonces, en esta base de datos llamada tutorial, vamos a almacenar el primer campo, que sería el identificador, y vamos a monitorear un proceso fácil como es el set point de un motor y la velocidad actual. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que esto está configurado de manera correcta? Pues eso es muy sencillo. Como les mencionaba, este manejo de base de datos se utiliza bajo la plataforma Microsoft. Entonces, vamos a ejecutar vamos a digitar control admin tools para nosotros poder utilizar lo que son los datos ODBC para poder utilizar nuestra base de datos y poder enlazar a cualquier programa para el desarrollo de interfaces HMI. Básicamente lo que vamos a hacer es aquí en el origen de datos, aquí son las herramientas administrativas que posee nuestro sistema, donde pueden constar el manejo de base de datos. Entonces, si damos doble clic, nos damos cuenta que vamos a utilizar el DCN. El DCN es básicamente un servidor que nos permite enlazar los archivos para el manejo de interfaces. Entonces vamos a utilizar los DNS del sistema y vamos a agregar uno nuevo. Como recordamos, esto es un servidor de SQL. Entonces vamos a crear uno de ellos. Se nos despliega una ventana donde nosotros podemos configurar nuestro servidor SQL. Primero nos indica qué nombre vamos a utilizar para referirnos a la base de datos. Entonces vamos a llamarla tutorial. Siguiente, nos pide cómo deseamos escribir el origen de datos. Aquí es una breve descripción de cómo vamos a manejar esta base de datos. Podemos poner base de datos de control de un motor. Y finalmente nos pide con qué servidor SQL deseamos conectarnos. En este caso, como el usuario de este equipo está registrado a mi nombre, voy a poner Benalcázar. Finalmente, si damos clic a siguiente, nos pide básicamente cómo vamos a comprobar la autenticidad del inicio. Entonces, bueno, vamos a dejar las configuraciones por default, ya que no necesitamos ningún permiso especial. Y además debemos también establecer una base de datos como predeterminada. Si nos fijamos bien, aquí ya va a estar incluida nuestra base de datos que creamos previamente, llamada tutorial, y debemos seleccionar. Ponemos siguiente. Aquí también no cambiamos nada. Bueno, podemos cambiar el idioma. En este caso vamos a elegir español. Listo. Y ponemos finalizar. Aquí ahora nos desplegará un mensaje donde nos dice que se va a crear un nuevo origen de datos para el ODBC con la siguiente configuración. Y aquí tiene toda la configuración que nosotros hemos creado. Como por ejemplo que el servidor va a ser el equipo que tenemos actualmente usando. La base de datos que vamos a utilizar es tutorial, que previamente la creamos en el Microsoft SQL Server. Vamos a utilizar idioma español y bueno, algunas otras configuraciones que hemos configurado previamente. No hace falta que hagamos nada, solo probar el origen de los datos. Y como vemos, tenemos un mensaje en el cual nos indica que primero se intentó una conexión. La conexión se realizó de manera satisfactoria y bueno, básicamente nos dice que todas las pruebas fueron completadas correctamente. Eso quiere decir
que nuestra base de datos está funcionando correctamente. Ahora damos clic en aceptar. Y finalmente tenemos ya nuestro servidor ODBC para poder trabajar con nuestras bases de datos. Ponemos aceptar, minimizamos y bueno, básicamente para darnos cuenta cómo funciona esta base de datos, basta hacer una aplicación. Esta puede ser desarrollada, como les mencionaba anteriormente, en software de desarrollo de interfaces HMI, como puede ser FactoryTalk y bueno, WinCC, o en mi caso voy a crear una desarrollando InTouch. Entonces, bueno, voy a crear un proyecto rápido que sea ejemplo ODBC, ejemplo ODBC. Listo. Entonces creamos el proyecto. Y una vez abierto nuestro programa, nos damos cuenta de que, bueno, InTouch básicamente maneja el SQL Access Manager, donde tenemos básicamente el manejo de las bases de datos utilizando SQL. Entonces aquí tenemos en la pestaña SPC lo que es manejo de base de datos. Basta dar doble clic para poder configurar nuestra base de datos. Aquí nos dice qué tipo de base de datos vamos a utilizar. Nosotros vamos a poner un Microsoft SQL Server y vamos a poner que vamos a necesitar una fuente ODBC. En este caso ya automáticamente se asigna nuestra base de datos que hemos llamado tutorial. Aquí podemos también configurar lo que son el administrador, y si va a tener una clave. Esto para el manejo de seguridad. Para el manejo, bueno, vamos a poner una clave. Y listo. Aquí también nos dice cómo está la conexión. Nos dice que en este caso está sin verificar. Y bueno, también nos dice otras opciones como el manejo de cuántos días va a manejarse por cuántos tiempo va a almacenar la información y si necesitamos algún mensaje. Eso lo podemos configurar a nuestro gusto. Y finalmente, para configurar, nos pide una configuración del password que hemos colocado aquí. Y como vemos, nos dice, nos da primero un mensaje que nos dice que la conexión ODBC está abierta, es decir, que ya está conectada. Y aquí nos dice otro mensaje que nos alerta que nuestra base de datos aún no está inicializada. Y si damos clic en sí, basta, ya se inicializó. Ahora nos dice que nuestra base de datos necesita ser actualizada y le vamos a dar clic en sí. Y como podemos ver, nuestra conexión con el servidor está correctamente realizada. Ahora lo único que resta por hacer es enlazar nuestra base de datos a nuestras aplicaciones y listo, nuestra configuración está realizada. Aquí vamos a actualizar otra vez y listo. Lo único que queda por hacer es crear una ventana y y realizar todos los pasos que se vienen realizando para el desarrollo de una interfaz y enlazar los tags que nosotros deseemos con las variables que hemos creado dentro de nuestra base de datos. Ok, como conclusiones tenemos que el SQL Server proporciona una mayor flexibilidad, escalabilidad, confiabilidad y seguridad para el desarrollo de aplicaciones industriales.
Además, SQL Server nos permite una óptima integración e implementación de sistemas de SCADA. Y finalmente tenemos que la configuración en ODBC permite interactuar con las plataformas de desarrollo de interfaces HMI, independientemente del fabricante. Y bueno, eso ha sido todo en este video tutorial, espero haya sido de su agrado. Me despido, muchas gracias por su atención.